bienvenidos a esta casa. Me presento, soy Valeria Mejía del Prado y fungiré como maestra de ceremonias en este gran evento. En principio, agradecemos a nuestra directora, Sonia Venegas Álvarez, por aperturar estos espacios para que la comunidad universitaria se enriquezca con temas de gran relevancia. De igual forma, agradecimiento a las consejeras técnicas Isabel y Fátima. El tema que nos reúne el día de hoy es el análisis de la política fiscal y la teoría de las contribuciones, por lo que he de resaltar que tenemos grandes expertos en el tema sentados en esta mesa. Por favor, demos la bienvenida a la doctora Sonia Venegas. Un fuerte aplauso, por favor. A nuestra invitada especial, la doctora Agustina O'Donnell, jueza del Tribunal Fiscal de Argentina. Recibámosla con un fuerte aplauso. Al maestro Gerardo Flores Castañón. Y por último, pero no menos importante, a Patricia López López. Aplausos. Gracias a todos por acompañarnos. Sin más, le doy el uso de la palabra a la doctora Sonia Venegas. Muy buenos días tengan todas, todos ustedes. Es realmente un placer y un honor este evento. No es tan sencillo que se responda de esta manera tan masiva a temas de materia fiscal en la licenciatura, porque desafortunadamente se ha creado un poco el mito de que son materias muy técnicas, de que son materias complejas, y no es de este modo. La fiscalidad siempre está y siempre va a estar presente en su vida. Agradezco muchísimo a quien nos expondrá la conferencia magistral, a la doctora O'Donnell, que viene desde Argentina, a la doctora Patricia López López, docente de esta facultad, tanto en la licenciatura como en la División de Estudios de Posgrado y de otras universidades de alto reconocimiento. El maestro Gerardo Castañón, a quienes ustedes también ya conocen, profesor de esta facultad. Voy a ser muy breve, solamente introducir un poquito el tema. Podemos tener una buena hoja de ruta, como puede ser la Agenda 2030, o como actualmente se está diseñando nuestro plan de desarrollo. Sin embargo, si no se cuentan con los recursos y si no se establece también cuál va a ser el manejo de los instrumentos de carácter fiscal, poco se va a poder lograr. ¿Qué quiere decir? No alcanzamos metas de desarrollo de manera aislada. Juegan un papel fundamental las políticas tributarias. Si hablamos, por ejemplo, del fin de la pobreza, pues habrá que pensar en un mínimo vital, un mínimo exento. Si hablamos de disminuir el hambre en el planeta, pues habrá quizá que idear nuevos instrumentos fiscales, como por ejemplo fue en el caso de Corea, en donde actualmente se grava el desperdicio de los alimentos, ¿no? O sea, tan solo los invito a pensar qué sucede en casa, cuántas veces no vamos a un restaurante y póngamelo para llevar, y lo llevamos y lo dejamos en el refrigerador y después de 3 días lo tiramos, ¿no? Suele suceder. Entonces, pues hay medidas de carácter fiscal. Si hablamos de ir logrando una igualdad entre hombres, mujeres, entre las diversidades de género, pues tenemos que hablar también de presupuestos de carácter inclusivo y de políticas fiscales, pero sobre todo financieras, que apoyen este desbalance que hay entre
los hombres y las mujeres, porque hay una brecha económica muy significativa todavía. Si nos acercamos a un registro público de la propiedad, vamos a ver que el porcentaje de quienes son propietarios varones y quienes son mujeres es muy significativa la diferencia, y solamente a través de políticas económicas, financieras y también de carácter fiscal es que podemos apoyar este tipo de metas. De ahí que felicito la realización de este evento a través de las dos consejeras, Fátima Ballesteros e Isabel también, siempre muy dinámicas. Yo creo que no duermen, están pensando qué van a hacer ya y no están pensando qué van a hacer el próximo semestre, porque ya traen agenda de este semestre. Sin más, escucharemos porque la invitada de nuestras consejeras es una experta. Ella se desempeña como juez también allá en Argentina y es connotada y distinguida en las áreas administrativas y fiscales. Sin más, pues nos deseo que aprendamos mucho de esta exposición. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra directora su valiosa participación. Sin más, le cedo la palabra a la jueza O'Donnell. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, muchas gracias. No saben el halago que es para mí, el honor que es para mí estar acá invitada a la UNAM. Es un lugar que anhelaba realmente estar, así que agradezco a Isabel Moreno y a Fátima, que son las artífices, y bueno, por supuesto mi agradecimiento a la directora, la licenciada Sonia Venegas Álvarez. Me acordaba cuando hablaba, aunque no quedamos en no hablar de temas de género, pero en la Facultad de Derecho de la UBA, donde pertenezco, le contaba antes a las consejeras, tuvimos una única decana mujer en sus 200 años de existencia, y hasta ahora no hemos tenido ninguna rectora, o sea, de toda la Universidad de Buenos Aires. Así que para mí es realmente un enorme, también muy prestigioso que usted ocupe este lugar, nada menos que en la UNAM. Así que también me da mucha alegría. Deslizó ahí hablar de lo que llamamos la brecha de activos, ¿no? Que tiene ya la brecha de ingresos, ya tenemos una premio Nobel que ya descubrió. Que justo ayer, recorriendo un poco las librerías, encontré el libro de Claudia Goldín. Me lo compré aquí, pues en Buenos Aires no está. Pero bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Del acceso a estos puestos altos que pueden hacer eventualmente, no creo que en la UNAM, pero en diferencias patrimoniales, que también es un tema interesante. Bueno, y muy agradecida con que esté también el profesor Gerardo Flores, que me acompañe. La verdad que no he traído PowerPoint, pienso esto más como he hecho un punteo de temas, como un conversatorio, por supuesto que acá me resulta más fácil, en Buenos Aires me resulta a veces más difícil hablar porque siempre hay alguien que tiene un caso en mi tribunal y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Cuando hablamos de no deslizar ni siquiera indirectamente, además todo queda grabado hoy, que son las nuevas. Antes no pasaba eso, uno hablaba y decía, total, ¿quién se va a acordar? Bueno, ahora queda todo en YouTube, por suerte también. Pero bueno, tenemos que ser muy cuidadosas, cosa que acá no me sucede, porque ustedes no llevan casos en mi tribunal. Y bueno, y a último momento apareció Patricia López y acá está sentada al lado mío en un meteórico cartel que llegó, así que también me da mucho gusto porque la conozco, no la conocía personalmente, pero sí virtualmente, y sé que es una persona también muy dedicada al tema. Y bueno, les voy a decir que no es tan fácil en temas fiscales, como decía la licenciada, conseguir un auditorio así de lleno. Los temas fiscales, yo me la vivo animando a mis alumnos en la facultad, que también es una materia obligatoria, ¿no? Allá la materia se llama finanzas, hablo de la UBA o de las privadas también, ¿no? Yo también soy profesora en privadas, se llama Finanzas Públicas y Derecho Tributario, la materia, pero abarca los dos temas que en general estudiamos, pero siempre
cuando las doy en pregrado trato de animarlas a que luego continúen profundizando. Por esto un poco que decía la decana, ¿no? Cuando en estos días pensaba, bueno, ¿qué voy a hablar, ¿no? De políticas fiscales? Y la verdad que es un poco hablar de lo que está pasando en el mundo. Es muy difícil hoy, aun cuando se dediquen al derecho comercial, al derecho civil, al derecho penal, o no se dediquen a alguna de las ramas, pero en la vida cotidiana, ¿no? Todos nosotros somos sujetos tributarios, y en un asesoramiento a una empresa a veces el componente tributario, ¿no? Determina si ese negocio se hace o no se hace, porque a lo mejor tiene una carga fiscal que hace que no sea conveniente, o en una estructuración familiar, ¿no? El patrimonial familiar también, si se hace un fideicomiso o si los bienes quedan a nombre de una sociedad. Es decir, el tema fiscal realmente atraviesa muchas áreas del derecho, es también una especialidad, en Argentina es una especialidad de pocos y de pocas, porque es verdad que es un poco áspero, yo siempre digo que es áspero y hay que encontrarle la vuelta, ¿no? Porque en temas fiscales no se lidian mucho con sentimientos, ¿no? En general yo he ejercido la profesión 25 años, luego me presenté a un concurso para ser jueza, bueno, y ahora hace 6 años ya que soy jueza, pero digamos conozco, y también trabajé en la administración tributaria argentina, y bueno, sí es verdad, no es un área un poco álgida, pero es un área donde se pueden hacer muchísimas cosas y donde todavía quedan muchas cosas por hacer, y es un área que a mí me parece que es muy difícil evitarla también, ¿no? No es que uno dice, bueno, no, yo tributario, porque eso puede determinar, como les decía, un mal negocio o quedar afuera de una competencia, ¿no? Con un cliente. Y cuando pensaba, bueno, ¿qué es políticas fiscales hoy? Y pensaba esto, ¿no? Bueno, es un poco lo que está pasando en el mundo. A mí siempre me da la sensación que yo aprendí el derecho fiscal, ¿no? Cursando la materia, el derecho tributario, lo aprendí de una determinada manera y hoy lo enseño de otra, ¿no? Hoy lo enseño de una forma diferente. Y bueno, y siempre reflexiono y pienso, bueno, ¿y qué pasó en el medio, no? Yo no cursé en el 1930, fue hace muchos años, pero estamos dentro del mismo siglo. Y claro, en el medio ¿qué pasaron? Hablo en Argentina, pero posiblemente haya muchas cosas en común con la región. En el medio, por ejemplo, lo que pasaron fue la suscripción por Argentina de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Cosa que no es menor, ¿no? Porque en esos tratados los países, los estados se comprometieron a cumplir una cantidad de derechos que hay que financiarlos, ¿no? ¿Y cómo se financian? Se financian de la forma que establecen las constituciones, ¿no? Pero claro, no es menor. En Argentina, por ejemplo, los tratados se incorporan a nuestro régimen normativo en el año 1994 y se les da un rango superior a la ley, es decir, están por debajo de la Constitución, ¿no? Pero superior a la ley, es decir, tienen más validez que una ley dictada por nuestro Congreso Nacional. Se constitucionalizan, ¿no? Los tratados de derechos humanos. Y entonces ahí tenemos, además de los tratados o los pactos que reconocen esos derechos de primera generación y de segunda, ¿no? Los derechos económicos, sociales, que hay que reconocer a todas las personas que habitan en un territorio. Bueno, también están los tratados ¿no? de los derechos de la discriminación contra las mujeres, los tratados de las personas con discapacidad, el tratado de los derechos del niño, de las niñas, las personas mayores. Supongo que México también ha adherido, entiendo, a muchos de estos tratados, y en todos esos tratados se reconocen diferentes derechos, además de los que tenemos como personas, ¿no? De alimentarse, vestirse, vivienda digna, podemos hacer un largo catálogo de derechos básicos, elementales. En esos tratados también se reconocen otros derechos que también requieren financiación. Yo no suelo recomendar mucha bibliografía, y menos si es muy extranjera, pero la verdad es que hay un libro muy bueno que es por ahí lo conocen mis colegas profesores, que es de unos norteamericanos, se llaman Holmes y Sustain, que hablan de cómo se financian los derechos, ¿no? Y plantean, el costo de los derechos se llama, gracias, yo sabía que Patricia... el costo de los derechos se llama, y lo que dicen es, bueno, sí, todos los derechos se financian con impuestos. Puede haber otra fuente de financiación, acá quienes cursamos o quienes damos las clases siempre hablamos, ¿no? De otras fuentes, el endeudamiento, los empréstitos, algo que también en la región tenemos pesadas mochilas en las espaldas, pero la verdad es que los derechos se financian con los impuestos, y de ahí la relevancia de que estén en la Constitución Nacional, ¿no?
En Argentina, por ejemplo, tenemos un sistema federal, que quiere decir que el gobierno nacional, digamos, la nación, tiene potestad tributaria, pero también esa potestad la tienen las provincias, es decir, los estados provinciales, y los municipios también tienen. Entonces tenemos X impuestos nacionales, que son los que después se coparticipan, ¿no? No es que la nación cobre y se los queda a toda la nación, sino que también los comparte, una suerte de derrame, ¿no? Yo cobro y voy enviando a las 24 provincias, y esas provincias tienen que enviar su parte para que financien sus gastos a los municipios, que son más de 3.000, municipios grandes, municipios pequeños. Los municipios también tienen facultades tributarias, que son las tasas. La tasa de publicidad, la tasa de, yo le digo cómo se llama allí, la de seguridad de higiene, la de abasto, que es la que controla los camiones que van con animales por las rutas. Bueno, un montón de tasas pequeñas, pero que hacen al presupuesto de esos municipios, ¿no? Cuentan con esos recursos para financiar sus gastos en la vía pública, en bueno, sus policías, sus colegios, sus escuelas, sus hospitales, gastos esenciales, digamos, de servicios públicos esenciales. Entonces, en el medio, entre que yo aprendí la materia, que la aprendí de una forma muy, muy técnica, muy, este es el impuesto a las ganancias, este es el impuesto al valor agregado, entonces este lo paga este, un poco disociado de esta realidad que yo les digo, que esos impuestos tienen un fin, que es financiar los derechos que están reconocidos en la Constitución. A mí siempre me llama la atención cuando, y bueno, me pasó mucho cuando trabajé en mi tesis doctoral, que utilicé como regímenes de comparación el de México y el de España. ¿Cuántas reformas constitucionales tienen en México? Digamos, para nosotros la reforma constitucional son hitos, hechos políticos, por supuesto, e históricos. La última fue en el año 94, y luego nadie más planteó, ningún gobierno, ningún presidente, ningún partido. Exacto. Según Google, información, datos duros, se llama eso. Bueno, nosotros tuvimos la última en el 1853, hubo otra en el medio, 1949, que se incorporaron los derechos laborales, sobre todo, ¿no? Los derechos de los trabajadores, y luego 1994 y no hay otra. Entonces para nosotros es bastante estática, ¿no? Nuestra Constitución, pero tiene en la reforma del año 94 sucedió esto que les digo, que se incorporan, dice, todos estos tratados se constitucionalizan, con lo cual pasan a formar parte de obligaciones del Estado, y además, como ya sabemos, si el Estado no los cumple, ¿qué hay? Hay responsabilidad internacional, ¿no? Porque es el Estado que asume frente a la comunidad internacional la obligación de proteger los derechos de las personas con discapacidad. Acá también entran también las personas indígenas o de las comunidades indígenas, y de todos aquellos grupos que los mismos tratados y nuestra Corte Suprema llama los vulnerables. ¿No? Nuestras personas vulnerables, que también lo pone en la Constitución. Dice, cuando habla de las acciones positivas, no sé si acá se llaman afirmativas o positivas, ¿no? Esa suerte de discriminación, discriminar para igualar, o sea, es feo el título, pero se trata de discriminar a un grupo para que sea igual al otro grupo, ¿no? Que también están en la Constitución, y bueno, ahí están las mujeres, ahí están los pueblos originarios, ahí están los niños, las infancias, las personas mayores. Y también todas esas, o muchas de esas poblaciones, cuando uno, hablábamos hace un rato afuera de, cuando dice, bueno, ¿qué necesitaría? Bueno, a lo mejor tiene una necesidad diferente a la mía, y hablo de temas fiscales, ¿no? A lo mejor, posiblemente yo no necesito algunas desgravaciones en el IVA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque soy una mujer privilegiada, porque no soy una mujer humilde, porque no soy pueblo originario, porque no soy una jefa de hogar, ¿no? A cargo de niños. En definitiva, esto que hoy también un poco sabemos, y es que las leyes fiscales no son neutrales a diferentes poblaciones o a diferentes situaciones, ¿no? La ley fiscal está escrita por una persona que se dirige hacia otra que se sobreentiende que es igual a ella, ¿no? O sea, yo escribo para un par mío, y a veces esa otra persona a la cual va dirigida, esto pasa en la ley fiscal y en otros ordenamientos también, ¿no? Es un problema de los ordenamientos normativos en general, están escritas para un par,
Y a lo mejor del otro lado, el destinatario de esa norma en realidad es una persona con alguna discapacidad, es una persona vieja, o sea, es una persona un adulto mayor, una persona vieja que tiene a lo mejor necesidades. Por ejemplo, en el campo me voy un poco de tema, pero por ahí despierta interés en alguno que tiene que elegir, ese sería mi mayor deseo, ¿no? Uno tiene que elegir un tema, un trabajo, una tesis o una monografía. Pero, por ejemplo, en todo el tema de fiscalidad en la vejez, no hay nada. O sea, hablo de Argentina, pero me atrevería a decir, además por algunos conversatorios que hemos tenido, que la ley tributaria está escrita para una persona joven, activa, que tiene dinero, si trabaja tiene dinero en el bolsillo, después verá qué nivel de vida puede tener, ¿no? Y en la vejez, por ejemplo, hay un montón de gastos, así como hablamos, ¿no? Y acá México y Colombia han hecho bastante punta, yo digo, o sea, han sido cabeza de las discusiones en relación a por ejemplo, a la tributación de los productos de higiene menstrual para las mujeres. No hay nada de eso, por ejemplo, para las personas viejas, ¿no? Que también tienen una carga fiscal cuando llegan a la pasividad, que tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con, no sé, hablo de hombres y mujeres, ¿no? Pañales para adultos, por ejemplo en Argentina son carísimos los pañales para adultos, son todos insumos muy caros. O sillas de rueda, todas están grabadas con el IVA. O, por ejemplo, en Argentina los geriátricos, digo por si acá es diferente, ¿no? El geriátrico privado, o sea, no el que reconoce el Estado, sino el geriátrico que uno va a contratar para los padres, está grabado con IVA. Nosotros tenemos un IVA del 21%. Entonces, claro, una persona que no tiene problemas económicos, que tiene un hijo, ¿no? Hija que tiene un buen pasar, eso, bueno, dirá qué caro que será. Pero hay otra que no lo puede pagar directamente, ¿no? Por esa mayor carga fiscal. Entonces, hay todo un mundo a explorar en relación a la tributación de esas personas o esos grupos que no son exactamente los destinatarios reales o directos de las normas tributarias, ¿no? Y esto requiere, bueno, pensar un poco también de las comunidades, ¿no? Los pueblos originarios, bueno, posiblemente yo no necesite lo mismo que ellos, es lógico, ¿no? O las personas LGBTQ más y doble más, también tienen sus específicas necesidades. Y bueno, y ahí hay todo, la verdad es que hay poco escrito, son pocas las personas que escriben, porque es un esfuerzo adicional, es agarrar la ley de IVA, la ley de renta, ¿no? Y cuando uno empieza a decir, sí, y no se trata de eliminar lo que está, sino de por ahí de ver qué es lo que le falta, y no necesariamente beneficios, ¿no? Porque uno a veces habla de estas cosas y cae, basta de repartir beneficios, yo también soy idearia de basta de repartir beneficios, sino de ver a quién hay que beneficiar. A veces no hay que beneficiar a la persona, sino a la empresa que contrata a esa persona. Bueno, un montón de esquemas que pueden desarrollarse en relación a esas personas que incorporamos, sobre todo con la constitucionalización de los tratados de derechos humanos, ¿no? Entonces, ese es un primer factor que cuando uno habla de políticas fiscales, y sobre todo en países de esta región, de este lado del planeta, tan desigual, con esa desigualdad tan estructural, esa pobreza, esa exclusión que parece que no tiene fin y que está ahí enquistada, y bueno, es muy difícil evitarlo, ¿no? Por otro lado, también me parece que hay un hito fundamental que es el COVID. No quiero acá aburrir con el COVID, pero el COVID sí despertó esto de que los impuestos tienen que alcanzar también para pagar como fue una crisis sistémica, ¿no? A nivel mundial. Pero como estábamos todos encerrados, a lo mejor alguno hacía gimnasia, otras, no sé, en Argentina muchas empezaron a cocinar, las que no habían cocinado nunca. A mí no se me desarrolló, lamentablemente, y yo me pasé leyendo de todo. La verdad que no sé ustedes qué hicieron, pero yo leí sin parar. Y me acuerdo que entre las cosas que leía diarios, ¿no? Me refiero a diarios, documentos, trabajos, leía, es que los países más desarrollados, inclusive esos que, yo lo digo con total envidia y no de la sana, ocupan esos rankings de países más de calidad democrática, mayor calidad democrática en el mundo, me refiero a los países nórdicos, bueno, algunos europeos también están llegando a estándares de calidad democrática, ¿no? O sea, la democracia entendida no como voy, voto, vuelvo 4 años, vuelvo a votar, sino voy, voto, me fijo qué hace la gente, las personas que voté, hago demandas a esas personas que voté. Bueno, buscar la calidad de la democracia, ¿no? Algo muy de la sociología. Pero aún
de esos países también estaban preocupados porque no le alcanzaban sus recursos tributarios para pagar la demanda de las vacunas, los respiradores y el alcohol en gel, para resumirlo. Por supuesto que no es que yo me preocupara por esos países, me preocupaba por el mío, ¿no? Si a ellos les preocupaba, ¿qué nos quedaba para estos lares del mundo? Pero a ellos también ahí empezaron a ver, me parece a mí, o tomaron más conciencia de que tenían que estar más preocupados por el recurso tributario prácticamente como único recurso que tiene que financiar todo, las crisis normales, las crisis de fuerza mayor y las crisis sistémicas y muy únicas como fue la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, en ese proceso creo que se hace mucho hincapié, y ahí, bueno, algo hablábamos, y yo sé que acá hay expertos y expertas, así que no me abandonen. Entonces ahí pasamos un poco a analizar, a mí también me parece interesante, como hablamos antes con Fátima, el tema de la tributación internacional y todo lo que es la cooperación en la tributación internacional. Porque claro, estos países súper desarrollados, a lo mejor no tienen, cuando uno habla de su evasión fiscal, ¿no? O sus problemáticas fiscales, claramente no tienen el mismo problema Argentina. Voy a hablar de lo poco que conozco, suponiendo que en los países de la región hay características muy similares. Argentina tiene una enorme informalidad, digamos, tiene una economía subterránea que mantiene, ¿no? Mantiene mucho a las personas. Es una economía que no tributa impuestos directos, ¿no? Cuando hablamos no tributa, el IVA ya sabemos que lo tributamos todos y todas, aún esa economía subterránea o que no asoma la cabeza. Entonces, en países desarrollados a lo mejor este signo de informalidad no existe tanto. Sinceramente, desconozco en qué momento ellos no tienen este problema o dejan de tener este problema, pero sí tienen otro problema que es el de la erosión de las bases fiscales. Acá sí que es un tema técnico, un tecnicismo prácticamente, ¿no? Y bueno, la OCDE empezó ya hace varias décadas a trabajar en este tema y en particular en los últimos años han hecho más hincapié, no solamente por esto que les digo del COVID, el COVID creo que es un hecho ahí que aparece y refuerza esta idea de que cada país dice, pero acá se me están yendo recursos a otros países. O sea, ¿dónde están? Estos recursos deberían ser míos. O sea, cada país empieza a mirar dentro de sus propios territorios, es decir, me están restando base imponible. Y esto me están restando base imponible, que es una preocupación mucho de los países desarrollados, ¿no? De las grandes potencias, que da lugar a muchas medidas, instrumentos políticos dentro de ese ámbito de la OCDE, ¿no? Que es la organización de comercio más importante, digamos, pero más importante porque reúne a las grandes potencias, ¿no? Del mundo y algunos otros países que están adheridos. México es uno, dentro de la región es México, Chile y Colombia. Creo que no hay otro. Argentina ha hecho varios intentos, pero le faltan casilleros para llenar todavía, o sea, le han faltado, o sea, no logró ser un país miembro. Pero bueno, dentro de ese, por ejemplo, las últimas medidas son los BEPS. BEPS es acciones BEPS, habría que hacer otro seminario de eso y yo creo que habría menos gente, pues sería muy técnico. Pero bueno, lo que busca básicamente BEPS, que es una sigla en inglés, es esto, que no se erosionen las bases imponibles y que a cada país en su frontera le llegue el caudal, hablamos básicamente del impuesto a la renta, de recursos que le corresponden, porque la ganancia se genera en ese ámbito y sin perjuicio, que es lícito organizar, ¿no? Que cada uno organice sus negocios de manera tal de optimizar la carga fiscal. En Argentina hay una sentencia la verdad que debe ser de la década del 50 más o menos, muy corta, pero que dice esto, que no hay reproche, que yo la conozco, la cito, porque la invocan mucho en los expedientes, en los recursos en mi tribunal. Muchas veces la parte, ¿no? El contribuyente dice, no hay reproche al contribuyente que organiza sus negocios de forma tal de optimizar la carga fiscal. Y eso es así. En términos técnicos se llama economía de opción, ¿no?
se podría llamar economía de adopción. Digamos, yo me organizo de manera tal que pago menos sin violar la ley. Eso es lícito. Y eso a lo mejor implica crear un fideicomiso, pero en alguna jurisdicción que tenga algún beneficio. O sea, no solamente un fideicomiso, sino que además, no sé, hoy por hoy tenemos muchas jurisdicciones que son paraísos fiscales, otras que no son paraísos fiscales, pero que son casi, ¿no? Podríamos decir, se llaman jurisdicciones de baja o nula tributación, o es bajita hoy es menos de 15, eso ya sabemos, es un avance de OCDE, ¿no? Hoy menos de 15 es un poco bajo, ¿no? Podemos concluir, sobre todo por las tasas, en Argentina es 35, no sé, en México, ¿cuál es la tasa del impuesto a la renta? ¿30? 30. Sí, en general es 25, 30, 35, y bueno, 15, menos de 15 se considera que es una tributación muy baja, ¿no? A nivel mundial, digo. Y entonces en esta forma de organizarse los negocios, bueno, puede ser que una empresa, hablo de las multinacionales, que es un poco lo que más le preocupa en la OCDE, en ese ámbito, bueno, coloque su casa matriz en un lugar donde a lo mejor el impuesto a la renta es 16, tenga filiales en lugares donde también el impuesto es bajo, por ahí tiene alguna en Argentina, entonces después verá cómo aprovecha los beneficios que hay en otras jurisdicciones donde no es Argentina. Es decir, se le llama una ingeniería, ¿no? Es una ingeniería fiscal, por supuesto, de muchísimo campo profesional, ¿no? O sea, acá tenemos gente formándose, es un campo de mucho desarrollo profesional, es el de la planificación fiscal. Pero bueno, una preocupación de los países, sobre todo, de cuidar sus bases imponibles, ¿no? De manera tal que cada uno perciba lo que realmente le corresponde. Por otro lado, algo que también aparece en el camino, en estos años, es lo que se llaman los flujos financieros ilícitos, ¿no? Que tiene más que ver con el combate contra el terrorismo, lavado de dinero, o sea, delitos que forman parte de lo que podríamos llamar la criminalidad económica, que mueven importantes flujos de dinero, ¿no? Creo que eso es lo más relevante. Y en los flujos financieros ilícitos, que es una denominación en general de las organizaciones de lavado de dinero, también se incluye a estas ganancias que son originadas por esta suerte de planificación fiscal o manipulación de los lugares donde se obtienen las ganancias, ¿no? Entonces eso también hace que, como hechos así para mí destacables, es que en los últimos, esto sí que es del año 2023, en el marco de la ONU, los países se juntaran de nuevo, y acá es interesante porque la iniciativa la toma África, un país que está totalmente alejado de la OCDE, de los principios de la OCDE, de las decisiones de la OCDE, y dice, momento, hay un montón de otros países que no participan, ¿no?, de la OCDE, en esos muchos de América Latina y Centroamérica, que también quieren participar, quieren opinar y también quieren generar un nuevo acuerdo en el que se le llama así, ¿no?, más inclusivo, más eficiente. Entonces hoy, la verdad que el tema de la tributación internacional está absolutamente puesto sobre la mesa en cuanto a criticar o poner en cuestionamiento si lo que hace la OCDE sirve para algo y generar un nuevo convenio de tributación internacional en el que se incluya a todos los países. Entonces, en este convenio de la ONU, que todavía no está sancionado, sino que está en vías de sancionarse, hay como 180 países, y ahí están los países pobres también, ¿no? O sea, no solamente están las grandes potencias, sino que están los países menos favorecidos o los países pobres. Ese creo que es un tema que hay que mirarlo muy de cerca, el de la ONU, ¿no? El del convenio marco de la ONU. En 2 años, aparentemente, se va a dictar como un nuevo convenio donde los países del mundo, esta es una aspiración que hay que ver si sucede, pareciera que sí, a pesar de algunos intentos de Trump, ¿no?, recientes de no participar de esta suerte de orquesta internacional, ¿no?, que pretende tocar una única música,
como distintivo, el propio convenio o los documentos previos de este convenio marco habla de los tratados de derechos humanos, ¿no? Entonces tiene esa enorme característica, y por eso se dice que es más inclusiva, pero el objetivo es el mismo, es repartir la base imponible, es decir, una empresa con múltiples sedes en diferentes países, bueno, que no aloje aloje quiero decir que no asigne, ¿no?, el 100% de su ganancia en un paraíso fiscal, ¿no? Que se tenga en cuenta otros parámetros para decir, bueno, en Argentina generaste tanta ganancia, sobre todo las empresas hoy del comercio transfronterizo, ¿no? Hoy las empresas, muchas son de comercio internacional. Entonces acá también hay un gran desafío de la tributación de atrapar a estas nuevas formas de comercio, ¿no?, que tiene que ver con los servicios transfronterizos, por la alocación de los servers en determinados lugares que son más favorables y en otros no. Entonces ahí se abre todo un mundo de grabar los servicios digitales, bueno, todas las formas que conocemos hoy, que a lo mejor no están, hoy inclusive en Argentina no están receptadas del todo a nivel civil, ¿no?, o a nivel comercial, faltan, ¿no? Va más rápido las nuevas formas de contratación que la ley de impuestos a las ganancias, va mucho más lenta sus reformas, ¿no? Tiene un proceso de reforma mucho más lento. Y después, bueno, para ir avanzando un poco y también dejarle la palabra a mis colegas, algo que a mí me parece interesante también destacar de este convenio marco que está en pleno desarrollo, quizás me interesa a mí por el tema de mis estudios doctorales, que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Entonces, algo que ya existe y algo que ya funciona, lo que no quiere decir que sea efectivo, pero que ya está implementado, es el tema de la transparencia e intercambio de información entre países. Al principio, tímidamente, era un intercambio a requerimiento, es decir, Argentina le pedía a México que le diera información sobre un residente, ¿no?, sobre un argentino residiendo en México que pudiera generar ganancias que a Argentina le interesa grabar en impuesto a la renta. A requerimiento, yo le pido información, México me lo manda, le pido información a Chile, Chile me lo manda. Hoy ese intercambio es automático, es decir, en una determinada época del año, Argentina manda información a México de todos sus residentes, las ganancias que han generado. Es un enorme avance, pasaron décadas para que esto se lograra. Algunos países de la región, creo que Honduras, no sé si es Paraguay, todavía no están en es decir, todavía hay países de la región que no están participando de este esquema de intercambio de información. Hoy el intercambio, además, ¿por dónde pasa? Pasa por las plataformas digitales, Airbnb, las empresas de transporte, alquiler de inmuebles, bueno, todas esas empresas que también generan muchos recursos, ¿no?, que mueven la economía. Y pasa también por los criptoactivos, ¿no?, el intercambio de información de criptoactivos, otro componente de nuestras economías actuales. Pero más interesante me parece a mí que en el convenio de la ONU se habla de transparencia y rendición de cuentas del ciudadano, del contribuyente, hacia el Estado. Y eso sí es nuevo. Hasta ahora siempre era el ciudadano le pide información. ¿Quién tiene que rendir cuentas? El Estado, el gobierno, ¿no? Y ahí, bueno, también la constitucionalización del derecho de acceso a la información pública. Pero ahora también aparece al revés. Y esto tiene que ver con las multinacionales también, ¿no? Entonces aparecen regímenes, por ejemplo, de información sobre beneficiarios finales, algo que también está muy discutido. Por esto en Argentina le llamamos mamushkas, ¿no?, que a veces las empresas están organizadas y hay una empresa, otra, un fideicomiso, y es difícil, si no hay un régimen de información, saber, bueno, pero ¿quién es el beneficiario final de la renta? ¿Quién es el dueño? ¿Quién gana plata, en definitiva, ¿no?, en esa empresa? Porque no es A, no es B, no es C, no es D. Entonces aparecen estos regímenes de información. Yo tengo que decir que yo soy el beneficiario final, yo soy el dueño. Bueno, por supuesto muy cuestionado, pero que está implementándose, ¿no?, el beneficiario final. Y lo otro que también, y ahí sí toca de cerca a abogados y abogadas y contadores y contadoras, es el régimen de información sobre planificaciones fiscales. Por esto que les decía que, claro, las administraciones tributarias a lo mejor les lleva mucho tiempo decir, bueno, acá está la empresa A en Guernsey, pero tiene una subsidiaria en Holanda, una sucursal en Argentina, 2 filiales en México, pero en realidad la casa matriz está en las Islas Vírgenes. Entonces, ¿qué es lo que hoy está? Una suerte de sinceramiento, ¿no? Los estados
En Argentina no duró un minuto este régimen, pero sé que en otros gobiernos, en otros países sí. Bueno, díganme, ¿cómo es la planificación fiscal? Y ahí aparecen los contadores, ¿no? Las profesionales obligados a informar. Bueno, ideamos esta planificación porque es la que nos resulta mejor, es la más adecuada. Pero bueno, con enormes también resistencias, ¿no? Porque es un poco sincerarse frente a la administración tributaria. Decir, mira, yo me organicé así, voy a pagar impuestos acá. Bueno, eso no siempre es lo que quiere el contribuyente, ¿no? El contribuyente muchas veces es más huidizo. En Argentina, al menos, los índices de evasión fiscal son bastante altos, tanto en personas morales como en personas humanas. Está acostumbrado más a esconder, ¿no? Es un proceso que va cambiando, por supuesto que va cambiando y va mejorando mucho, pero lleva tiempo hacerla. Y algo que también es interesante que empieza a aparecer es esta idea de las inspecciones conjuntas. 2 países sobre la misma empresa. Bueno, los dos tienen información, documentación. Hoy las administraciones tributarias son grandes yacimientos de información, de un tipo de información que no es el sexo, ni la religión, ni los gustos musicales, sino que es la información económica, que tenemos, que ganamos, dónde gastamos. Eso las administraciones tributarias, la intimidad económica, ¿no? Bueno, eso también genera una enorme tensión con el derecho a la intimidad, ¿no? ¿Cómo puede ser que sepan tanto de mí? No debería importarle un montón de datos, ¿no? Afiliación política, esto, ¿no? Gustos religiosos pero tiene mucha información las administraciones fiscales y bueno, eso hace también la importancia, ¿no?, de un estatuto del contribuyente que garantice sus derechos, ¿no? Y creo que en eso también se ha trabajado mucho en estos últimos años. Si les parece, yo les cedo la palabra a mis colegas porque si no me van a... Y después quedo abierta a hablar otros temas o a explorar otros. He intentado hacer un paneo de temas, pero bueno, son muchísimos. Por suerte son muchos los temas que presentan la fiscalidad. Gracias, doctora, por sus aportaciones. Ahora daremos una pausa de 10 minutos. Porque están afuera. Bueno, sin más, le cedemos la palabra al maestro Gerardo Flores Castañón. Doctora Patricia López, tiene el uso de la voz. Gracias, muy amable. Sí. Muchísimas gracias, desde luego a la directora de nuestra querida facultad, Sonia, muchísimas gracias por el espacio, te lo aprecio muchísimo. Como dijo Agustina, llegué meteóricamente, pero agradezco mucho la distinción que me obsequias, al maestro también que me ha cedido el uso de la palabra, y bueno, Agustina, admiradísima de toda la región, ¿verdad? Entonces, un gusto estar aquí con ella, y como ella mencionó, tuve el honor de conocerla a través de un conversatorio que hicimos con juezas de Latinoamérica. Desde luego, un referente en la región LATAM es Agustina, con la jueza Lucy Cruz de Quiñones de Colombia, que tenemos referencia mucho por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, y por México, ahora candidata a ministra, ¿verdad?, por Paula García Villegas. Lo cual fue un gusto porque justamente llegábamos a temas bajo un conversatorio que siempre había dirigido Pepe Gómez Cotero, y cuando tenían un tema de la desgravación de los productos de higiene femenina, ¿verdad?, dijeron, pues no podemos, Luis José Béjar y yo, hablar de productos de desgravación de productos de higiene femenina siendo varones, ¿verdad? Y entonces me invitan a mí a coordinar el tema, justamente porque era un tema de mujeres. Y para hablar de los temas de mujeres, pues tendría por natura que estar siendo un panel constituido por mujeres. Por lo tanto, me dio un orgullo enorme. Fue un conversatorio que ahorita que hacía el repaso de cada uno de los temas y hablaba de los casos de las mujeres indígenas, ¿verdad? Había una propuesta muy interesante por Paula, justamente en el sentido de un tratamiento diferente en el caso de la producción de artesanías por parte de las mujeres indígenas de México. Otro gran tema que se dejó sentado en ese panel fue el tratamiento que debe existir, y ahorita lo comentaba Agustina, para las enfermedades que sufren por género las mujeres cuando hablábamos de cáncer de mama, con tratamientos que rebasan lo tasado en deducciones que tiene la ley del impuesto sobre la renta y que por lo tanto no se acercaban justamente a dar
dar ese tratamiento. Pero también si se abre esa oportunidad, habríamos que voltear a ver los casos de los hombres para no caer en el tema de discriminación de género, las enfermedades propias del sexo masculino, como el cáncer de próstata, para elevar entonces las deducciones, cuando esas deducciones en esos tratamientos pueden llegar inclusive a costos superiores en millones de pesos. Y otro tema que se dejó sentado también muy importante, el tema de los cuidados. Los cuidados no solo en la infancia y no tampoco en las edades adultas, porque pues sabemos que los padres siempre van a requerir esos cuidados y no hay un tratamiento. México ya lleva algunos casos de avanzada en trabajos que ha hecho muy interesantes, que comanda en jefa y es una mujer también, y lo distingo, amiga mía, Alejandra Macías, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que ya estamos trabajando algunos temas con el diputado Ramírez Cuellar, justamente para tratamientos de reconocimiento en los casos de los cuidados, tanto de los menores como de las personas adultas. Son temas que los economistas traen muy en el estudio y que van a impulsar posiblemente en el Estado mexicano algunas reformas. En el conversatorio también se daba cuenta que los 3 países, caso de México, había llegado por elementos de políticas públicas que detonaron al final del día una reforma importante en la desgravación de productos de higiene femenina. El caso de Colombia llega por una sentencia, la cual daba relación la jueza Lucy Cruz de Quiñones, y en el caso de Argentina, con todo y el gran figuronón que es Agustina, no habían llegado aún ni por sentencias, ni por políticas públicas, ni tampoco por cambios legislativos. Es importante siempre ver el mapeo en los países de la región para contrastarnos en los avances que algunos países han tenido en estos temas. Pero bueno, deja sentado un parámetro impresionante de temas cuando toca los casos de Base Erosion Profile Shifting como parte de las medidas que tienen los países en el concierto internacional para atacar esos casos en los cuales se afecta la base imponible y que todos los países en el orbe pues tienen que estar pendientes. Otro de los casos que dejó sentado es la fiscalidad en los diferentes ámbitos, puesto que nos puso en el escenario el caso de Argentina como una república federal y que justamente México ha estado trabajando a través de un financiamiento que ha hecho la Unión Europea en el modelo estatal de cohesión social. Y este modelo estatal de cohesión social, que tiene aglutinadas hasta ahora a cerca de 29 entidades federativas, hay cambios importantes que se están gestando, ¿verdad? Y yendo a algunos, y voy a empezar a hacer algunos anuncios, de evolucionar a un impuesto, ¿verdad?, a los casos de la utilización de los vehículos, pero ya con componente de infraestructura y con componente ecológico. Eso también coloca al caso de México. Ya tenemos un trabajo bastante avanzado que se ha hecho con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, auspiciado mucho por los trabajos que la Unión Europea ha puesto para México y que trata de impulsar hoy día justamente los niveles subnacionales en el contexto federal. Por otro lado, también veía y estaban convocando en próximos días a temas de transparencia justamente y plataformas digitales, que también lo comentó, tratando de impulsar que las entidades federativas aprovechen esos nichos de oportunidad, no solamente en los impuestos propios que ya conocemos, como es el caso del hospedaje, en el tema de Airbnb, básicamente porque impacta al impuesto tanto sobre la renta como al impuesto al valor agregado. Pero que los niveles subnacionales, a través de las diferentes reformas que han llegado a hacer, impulsan justamente en el caso del impuesto sobre hospedaje. Recordemos los avances importantes que ha tenido el estado de Quintana Roo, que fue un poquito de la mano con los avances que primigeniamente llevó a cabo la Ciudad de México y que cada vez se van expandiendo más en el territorio nacional con el ámbito de optimizar la recaudación que hoy tanto hace falta a los niveles subnacionales, porque también nos recordó hace un momento Agustina la forma en la que participan desde una perspectiva de carácter federal, en tanto que cada federalismo, pese a coincidir en los elementos que lo conforman, diseña la forma de transferencia, sea horizontales, ¿verdad?,
respecto de los miembros que lo conforman. El año pasado, auspiciado también por el tema de la Unión Europea, se hizo un viaje de estudio a Alemania y contrastábamos los casos, por ejemplo, en Alemania, que es un federalismo de los más avanzados en el mundo, y justamente Alemania tiene una forma de sostenimiento a la inversa de México. Nosotros sabemos que en el caso de México el gobierno central recauda absolutamente, prácticamente el total, pudiera yo decirlo, de todos los recursos y acto posterior lo transfiere a las entidades federativas vía participaciones. El caso de Alemania es muy distinto, ¿verdad? En los casos de los desequilibrios horizontales que generan entre los 16 estados que conforman al Estado federado alemán, justamente es a la inversa. Ellos mantienen al Estado federado, les alcanza para cubrir las deficiencias entre los diferentes estados que conforman al Estado federado alemán y les alcanza para inclusive dar la cooperación a la confederación, que es el caso de la Unión Europea. Y esos recursos nos llegan hasta nosotros justamente para la capacitación de los niveles subnacionales en el Estado mexicano. Avances hay muchos, los temas son ricos y agradezco estos minutos que me obsequiaron para poder platicar con ustedes acerca de los temas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahora escucharemos al maestro Gerardo Flores Castañón. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señora jueza y maestra de la facultad. Bueno, pues es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poquito del tema de derecho fiscal, técnicamente para nuestra área, relacionada totalmente con el tema de la política fiscal, como ya hemos platicado. Muchas veces lo que pues bien comentamos aquí en el panel es que pensamos que el derecho fiscal es muy complicado, muy técnico, puede ser aburrido. Los mismos abogados le tienen miedo al derecho fiscal, ¿no? Cuando realmente no debe ser así. Y al tenerle miedo, pues dicen, es que hay muchas matemáticas, es que es aburrido, es muy técnico, no lo entiendo. Y realmente yo pienso todo lo contrario en el tema del derecho fiscal y en este caso de la política fiscal, y creo que es muy interesante y que la pasión que nosotros tenemos en esta mesa se las podemos transmitir a ustedes, ¿sí? ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, no les gustaría ser fiscalista o les llama la atención? Varios, ¿no? A mí me preguntaban lo mismo, pero yo decía, yo quiero ser fiscalista, pero yo no sé qué es ser un abogado fiscalista, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Hay gente que incluso menciona que no tiene una parte social, cuando todo lo contrario, ¿no? Tiene una parte social muy fuerte. Vamos a platicarles. Desde el lado histórico, simplemente veamos que los grandes eventos de la historia, muchos de los grandes eventos han sido causados por temas en materia tributaria, ¿ok? Por ejemplo, el impuesto al té con la independencia de las 13 colonias. Dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver el impuesto al té que le impusieron a las 13 colonias por parte de los ingleses para pelear las guerras que tenían en ese momento? Pues tiene que ver mucho, porque ¿cuántos de aquí, díganme ustedes, cuántos de aquí no estarían descontentos si le ponen un impuesto a la tortilla? Pues todos, ¿no? A nosotros nos salimos y hacemos marchas, hacemos huelgas, porque pues bueno, para ellos el té representa, en el caso de los ingleses y en ese momento las 13 colonias, pues algo del día al día, ¿sí? Y a nosotros pues también. Entonces, por ejemplo, ¿qué causó la Segunda Guerra Mundial? Pues todos sabemos desde la parte jurídica que fue el Tratado de Versalles. Bueno, perdón, que fue, no la causa, perdón, que fue parte de las penas que se impusieron en el Tratado de Versalles derivado de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? ¿De qué habla el Tratado de Versalles? De imponerle ciertas penas, en este caso, a los países que habían pues perdido la guerra. ¿Y cómo hicieron? Estas penas eran enormes, ¿sí? Que para poderse financiar, por ejemplo, en el caso de Alemania, pues tuvieron que imprimir dinero y subir las tasas impositivas, ¿sí? O sea, los impuestos, como bien lo conocemos, para poderse financiar, y esto generó un descontento en su momento a toda la población, porque pues bueno, la pasaban mal, esto les generó inflación, y fue justamente cuando uno de los personajes pues que históricamente ubicamos todos, que fue Adolf Hitler, empezó a tomar este interés del enojo de la gente para focalizarlo contra quienes les habían impuesto estas penas, y fue que se fortalece, y lo demás ustedes ya saben, la invasión a Polonia y demás, ¿no? Pero al final del día, temas económicos de los cuales
parte de ellos son temas en materia fiscal. ¿Ok? Esto es de la parte histórica. Por ejemplo, los derechos sociales. Dicen, es que el derecho fiscal es únicamente para empresas y los empresarios. Pues sí y no, ¿no? Todo lo contrario, desde el aspecto social podemos ver, por ejemplo, que para qué se crean los impuestos para recaudar, ¿correcto? La finalidad del impuesto es la recaudación. La principal finalidad, las demás, por ejemplo, hay otras que platicaremos ahorita, como los temas ecológicos, como los impuestos verdes, ahorita les comento al respecto, pero es recaudar. ¿Y para qué necesitamos la recaudación? Para ocuparlo en un gasto público, ¿sí? Y este gasto público, lo que buscamos nosotros es satisfacer esas necesidades básicas. Los economistas le llaman necesidades básicas y nosotros le llamamos garantizar esos derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, necesitamos recursos para el tema de salud, necesitamos recursos para el tema de seguridad, para cualquier situación que ustedes consideren se necesitan. ¿Y de dónde sale? Pues principalmente del tema de la deuda, ¿correcto? Muy bien, si hablo muy rápido me dicen. ¿Okay? Entonces, se cubren estos aspectos sociales, ¿sí? A nivel internacional, por ejemplo, actualmente, relacionado también con el tema de la Agenda 2030 que mencionaba la doctora Sonia, a nivel internacional tenemos dos problemas actualmente. ¿Cuáles son esos dos problemas que le aquejan a la humanidad actualmente? Uno, cambio climático, y dos, la inequidad económica, ¿sí? Son parte de los puntos principales de la Agenda 2030, la inequidad económica. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense, menos del 1% de la población, posee más riqueza que el resto del mundo. O sea, eso pasaba en la época de los reyes, ¿sí? En teoría no tendría que estar pasando ahorita, pero por las cuestiones de la globalización, el libre mercado que estamos nosotros pues viviendo a partir de los 80s, la inequidad económica se empieza a disparar hasta ver estos casos extremos. Simplemente no tenemos que ver las cuestiones a nivel internacional, por ejemplo, e irnos y platicar de casos en África versus casos extremos de la riqueza, por ejemplo, que tiene Estados Unidos. Simplemente en el país, si volteamos al sur y volteamos al norte o el centro, que es donde estamos nosotros, pues vemos una inequidad económica enorme, ¿sí? Anteriormente, se creía que para combatir la inequidad económica se tenía que subsanar todo a través del gasto, ¿sí? Pero se ha probado que eso ha cambiado porque el derecho evoluciona. Probablemente dicen es que es old school, ¿no? Pero más allá de ser old school, yo creo que se acopla el derecho a lo que culturalmente estamos viviendo, ¿sí? Y esto me refiero a que estamos viviendo en un proceso, estamos en un punto de globalización, el más grande hasta la fecha, y seguirá siendo más grande, en el que estamos interconectados y sabemos más rápido con el celular lo que está pasando en estos momentos, por ejemplo, en Ucrania, ¿sí? En Japón, en Alemania, en Estados Unidos, que lo que está pasando en el salón de aquí al lado, ¿sí? Porque estamos interconectados. Entonces, esto ha hecho que las multinacionales se interconecten y tengan un comercio en diferentes países, ¿ok? Por lo que tiene, pues, de cierta manera tienen ventajas, porque al final del día, pues, generan empleos, generan inversión, ¿sí? Pero también por otro lado hay desventajas, porque no todo va a ser blanco o rosa o un extremo a otro. Las desventajas, una de las principales, ha sido el tema de la inequidad económica. Y hay estudios que prueban que entre diversos factores que hay de inequidad económica, por ejemplo, el tema de género, por ejemplo, el tema de la evasión y la elusión fiscal, son parte de esta inequidad económica que se está causando. Y hay estudios, Thomas Piketty, que es uno de los franceses actuales de mayor relevancia en temas en materia económica y de inequidad económica, con sus estudios de un libro de este tamaño, que es puro análisis económico, menciona que uno de los principales factores en los que la inequidad económica tiene como base después del 2008, ustedes saben que en 2008 pasó el tema de la crisis, fue el tema de la elusión y la evasión fiscal, ¿sí? Para los que todavía no toman derecho fiscal, del tema de la elusión y la evasión fiscal, pues la evasión fiscal es a través del engaño, o sea, el no pago de impuestos, diferimiento o reducción de las tasas. Y la elusión fiscal, pues es muchas veces el no pago de impuestos, el diferimiento, pero de manera legal y lo que la ley te permite, o lo que las lagunas a veces permiten, ¿sí? Para bien o para mal, no estamos ahorita en este momento juzgando esta parte, pero lo que se encontró en estos estudios es que el tema de la evasión y la elusión fiscal
son de los principales generadores de la inequidad económica. Entonces, a partir de ello, lo que fue el G20, pues lo pone en la mesa para el tema de la Agenda 2030, ¿sí? Como algo preocupante después de ver la crisis de 2008, empiezan a decirle a la OCDE, a ver, OCDE, necesito que revises y que me digas qué hacer. Es que a veces hablo muy rápido, entonces hay que la boca. Pero así soy. Con el café hay que hablar más rápido. Pero bueno, aseguramos. Sí. El tema es que le dice a la OCDE, a ver, OCDE, necesito que busques una manera en que combatamos la inequidad económica, ya que a través de los egresos, como se ha creído en todo el siglo XX, no está funcionando. ¿Qué hacemos? Entonces la OCDE pues, prepara desde la parte fiscal un proyecto de 15 reglas que se llama BEPS, que comentaba justamente la jueza, el Base Erosion and Profit Shifting, que en español se traduce como la base de la erosión gravable y el traslado de beneficios. Y estas 15 reglas buscan en diferentes aspectos, como el e-commerce, ¿sí? Como la transferencia de información, entre otros puntos, los medios alternos de solución de controversias, buscan tener un impacto para reducir la inequidad económica y empiezan a ponerlos en diversos países, a bajarlo, porque, por ejemplo, en el caso de México, siendo parte de la OCDE, estamos de cierta manera políticamente obligados a hacerle caso a la OCDE, que son los expertos en este caso en la materia fiscal, o bueno, económica, pero tienen sus departamentos y sus comités fiscales, para escuchar y bajar y acoplar, de acuerdo a nuestra soberanía y la potestad tributaria que nosotros tenemos, estas reglas. Estas reglas iniciaron, para el caso de México, en 2012, con la famosa reforma fiscal que entra en vigor en 2014. En el caso de México, en su momento habían aplaudido mucho al secretario de Hacienda en turno porque dijeron, ay, wow, qué buena reforma a nivel mundial, pero la realidad es que no era un tema de un partido político. O sea, la realidad es que eran las reglas internacionales que se estaban adecuando al tema de México, y fuimos de los pioneros y hasta la fecha somos de los punteros. Tanto así que esta reforma estructural en materia fiscal no nada más fue un momento, sino que ha ido siendo paulatina y transeccional. Para el caso de México, se estableció en el periodo de Enrique Peña Nieto, pero se continuó con Andrés Manuel López Obrador y hasta la fecha la presidenta Claudia Sheinbaum también continúa. Y no porque ellos quieran o no quieran establecerlo, sino porque al final del día estamos acoplando esta parte. ¿Okay? Entonces, esto, como cierta reforma, pues, ha impactado de manera positiva en algunos aspectos, no es perfecta y se tiene que mejorar. Ha impactado tanto que, pues bueno, actualmente somos considerados la economía número 12 o 13, depende de quién lo diga, si es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Ha ayudado y no quiere decir que ha acabado la inequidad económica, porque estamos lejos de eso, y en un sistema capitalista como en el que vivimos nunca va a acabar, pero sí hay ciertos avances, ¿sí? Lo que les quiero mostrar con esto es esta parte también social que tiene el derecho fiscal y que es pues emocionante desde mi punto de vista, tanto que se me seca la boca de que hablo muy rápido. Tiene también, por otro lado, que el mismo BEPS, por ejemplo, también contempla el tema ecológico. Todos los que les guste el tema ecológico también tiene impacto la materia fiscal. Por ejemplo, con el impuesto verde, que si bien no tiene la finalidad de los impuestos, que es o de las contribuciones, como nosotros le llamamos en lo general, que es la recaudación, sino tiene una finalidad parafiscal. ¿Qué quiere decir parafiscal? Que está alrededor de la parte que es. Esto es para impuesto que se le pone a ciertas empresas para que no emitan ciertos volúmenes de dióxido de carbono y con ello se evite contaminar. ¿Sí? Son externalidades, se le llaman en materia económica, que buscan, pues bueno, atacar la parte ambiental para, pues, por otro de los problemas que vivimos, que es el cambio climático. ¿Sí? Y bien comentaba también la jueza que bueno, en el caso de Argentina y México, se tiene un tratado internacional desde el 4 de noviembre de 2015 que entró en vigor en agosto del 2017 para evitar la doble tributación. ¿Qué quiere decir esto? Cada país, o la mayoría de los países, principalmente los desarrollados y los económicamente que destacan en el aspecto de que han liberalizado sus economías, celebran acuerdos bilaterales, como el caso de Argentina con México, ¿sí? Para evitar la doble tributación, porque estamos viviendo
en un momento de globalización, como les comentaba, en el que pues ya no es raro escuchar aquí que tenemos McDonald's, que tenemos Starbucks, que tenemos Amazon, Tesla, ¿sí? Y también en Argentina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se tiene que regular eso. ¿Cómo se regula? Pues bueno, ponemos acuerdos entre un país y otro país que sigan, en el caso nuestro, ciertos convenios, modelos, como los que, por ejemplo, pone la OCDE, en otros países los pone la ONU, dependiendo si es desarrollado o en desarrollo, ¿sí? Y esto lo hacen justamente para tener estas relaciones en las que las empresas no abusen, porque si abusan pasa el tema de la inequidad económica, entre muchas otras cosas, o también para evitar que los mismos países, a través de sus gobiernos, la parte que se encarga de la recaudación, por ejemplo aquí el SAT, en Estados Unidos le llaman el IRS, no abusen en cuanto a las facultades que tienen para ir y decir, a ver, me debes tanto, sí, pero a ver, tengo este medio de defensa, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si dice de repente en México y Estados Unidos, me debes aquí, me debes acá? Y entonces, por la misma razón, están pagando en dos lados, pues también resulta injusto a veces para las multinacionales, ¿sí? O sea, hay que tener un balance, nada es blanco, nada es negro. Resulta injusto, entonces, a nivel internacional, y ahí es donde entramos también mucho nosotros los abogados, existen los medios alternos de solución de controversias en derecho fiscal internacional, que se llama, en el caso, bueno, en el caso de muchos países, el procedimiento amistoso, y el otro que es el arbitraje fiscal internacional, que del arbitraje fiscal internacional yo lo que he notado es que las universidades en general, en todo el mundo, hablan poco, ¿no? Se centran en otro tipo de arbitrajes, pero el arbitraje fiscal internacional se habla poco porque no hay tantos casos, o no había, pero la práctica a partir de la implementación justamente del BEPS se empieza a revisar que cada vez hay más, ¿sí? Muchos países, por ejemplo, de los 62 tratados internacionales que tiene celebrado México para evitar la doble tributación, con 6 únicamente se contempla el arbitraje fiscal internacional, ¿sí? Nada más. ¿Por qué no lo contemplan los demás países? Porque dicen, porque voy a darle mi potestad tributaria, no mi potestad tributaria, mi capacidad fiscal, de esta parte de la política fiscal, de decisión, de saber cuánto se va a recaudar a 3 personas, cuando yo soy quien decido, y por eso tengo, en el caso de México, por ejemplo, el SAT. México sí tiene contemplado bueno, con 6 países, el arbitraje fiscal internacional, ¿sí? Entonces, es una batalla que se está dando actualmente en muchos países, en el que no lo están implementando, otros están en negociaciones, etc. Pero bueno, lo que quiero transmitirles, para ya que terminemos la conversación, si no me sigo, porque me apasiona mucho, como a todos aquí, el derecho fiscal, es que el derecho fiscal y la política fiscal pues son temas realmente muy interesantes. La parte técnica es aprenderse definiciones y de ahí desarrollar un criterio jurídico para aplicarlo. Los invitamos, esta es la administración, le digo a la doctora, la administración de los fiscalistas, porque habemos muchos fiscalistas y queremos impulsar también esta parte fiscal, ¿sí? Y pues bueno, la idea es que ustedes sepan que pueden desarrollarse en el derecho fiscal en muchos aspectos sociales, ecológicos, empresariales, entre otros. Y pues bueno, pues muchas gracias y estamos aquí cualquier cosa. Sin duda han sido magníficas intervenciones que nos muestran la importancia de las políticas fiscales en el crecimiento económico de un país. Querido auditorio, si alguno tuviese una pregunta para nuestros ponentes, pueden formularla. Tenemos 10 minutos. Ahí se lo van a llevar. Hola, hola. Sí, listo. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, para agradecer esta oportunidad de compartir las reflexiones muy necesarias en nuestra época que nos ha tocado vivir, y pues también agradecer a las ponentes, a les ponentes, los ponentes
en esta mesa tan interesante. Gracias por traer estas reflexiones a la Facultad de Derecho. Y bueno, pues me gustaría hacer una pregunta particularmente a nuestra invitada sobre el tema que el maestro Gerardo proponía en la articulación historia, sociedad, política. Me interesa desde mi área de estudio, filosofía del derecho, teoría del derecho, sociología jurídica, cómo está relacionándose esta integración, entre comillas, económica, o esta integración global, fiscal, con fenómenos sociales del populismo, de derecha, de izquierda, etcétera, en nuestra región. Particularmente Donald Trump en Estados Unidos de Norteamérica y Milei. Justamente estos dos puntos, cómo se articulan en las políticas sociales y en uno de los temas fundamentales que nos va en juego, el derecho de no extinción, algo que estoy trabajando particularmente, sobre la ecología, la naturaleza y precisamente la pobreza o la discriminación. Me gustaría escuchar su respuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nada sencilla la pregunta. Bueno, estamos en un, creo que, terreno de mucha incertidumbre, ¿no? Justo la semana pasada fueron las jornadas del Instituto de Derecho Colombiano y bueno, se planteaban, ¿no?, cómo podía ser el escenario con estas nuevas, con esta suerte de abandono, ¿no?, de la que es la principal economía del mundo, podríamos decir, de esta suerte de acuerdos internacionales que por ahí no funcionan, ¿no?, o no han funcionado todo lo bien que se pretendía, pero han sido un enorme avance más para los países desarrollados que para los países en desarrollo, y de ahí nace el convenio de la ONU, que Estados Unidos tampoco tiene en principio, porque es todo un poco efímero, ¿no?, también, o cambiante. Ustedes saben de eso más que nadie, que está pretendiendo abandonar, ¿no?, esto de abandonar un poco estos principios, reglas de derecho internacional tributario, ¿no?, y sobre todo el tema de cooperación, y pensando en estas enormes desigualdades que se van generando en el camino, que yo siempre lo digo también cuando voy a otros. A mí la jurisprudencia del Tribunal Europeo la leo, sobre todo cuando son temas, Tribunal Internacional Europeo se llama, no quiero descalificar a nadie, pero en general me resulta muy ajena a nuestra problemática de nuestra pobreza tan estructural, ¿no? Entonces leo más, la verdad que leo mucho las sentencias de la Corte de México. La otra vez leía justo una de tema de cuidados, que me pareció muy interesante, un señor que se opuso al divorcio, no por amor, sino porque ella era la que le brindaba los cuidados, era un señor mayor, se habrá hecho conocida acá, yo la doy en las clases también, por la particularidad de un señor que se opone a divorciarse, señor mayor con cierta discapacidad y acostumbrado a que esta señora que había decidido divorciarse abandonara el hogar para hacer su plan de vida, ¿no? Leo mucho las sentencias de Colombia porque tienen este componente que hablaba Gerardo, ¿no?, del componente social, de que también es difícil no tenerlo cuando uno dicta una sentencia. En el tribunal, por ejemplo, que hace un poco las veces el Tribunal Fiscal de la Nación donde yo estoy, que tiene una competencia exclusiva en temas tributarios. Nosotros, por ejemplo, en el tribunal la principal causas que tenemos no son de BEPS, no son problemáticas de BEPS. En el Congreso el otro día me enteré que el problema de BEPS para Colombia es un problema de 12 empresas, 12. Y en México había un representante de un estudio grande de México que dijo que era un problema de 120, que parece que es un montón. O sea, acá si se quiere el tema BEPS tiene mayor. Esto no quiere decir que no sea un tema, porque son las empresas que mueven los grandes flujos de recursos, pero digo, en Argentina no sé realmente cuántas son las empresas, debe ser más parecido a Colombia, se me ocurre a mí, ¿no? Las empresas multinacionales que facturan el nivel de ingresos para entrar a las medidas de BEPS, que son millones y millones de euros, ahora no me acuerdo, creo que son 50 millones o algo por el estilo. Pero bueno, por ejemplo, la principal causa de litigio en mi tribunal tiene que ver con las facturas apócrifas, que acá también creo que le llaman facturas inexistentes, algo así, que también hay un montón de medidas tendientes a prevenir ese problema, o sea, en cantidad, no sé si en volumen, o sea, en montos. La principal controversia en mi tribunal tiene que ver con precio de transferencia,
que son las empresas grandes, muchas de ellas del campo, ¿no? Del campo actividad agropecuaria, la soja, que manipulan, o esas son las controversias, ¿no? Por supuesto no todas pierden, muchas ganan, manipulan sus operaciones de modo tal de tributar en otras jurisdicciones donde tienen más beneficios fiscales. Pero en cantidad de controversias el principal motivo tiene que ver con la facturación apócrifa, es decir, esa factura que se emite pero que no respalda un bien, no respalda un servicio, no hay nada, simplemente hay una transferencia de dinero. Y muchas veces eso tiene que ver con empresas que buscan, las grandes también, este no es un problema solo de empresas chicas, pero muchas grandes, estas mismas que litigan por precio de transferencia, a veces litigan tienen más cantidad, ¿no? de facturación, que no pueden justificar haber hecho esa adquisición. Pero a veces esas facturas también sirven para ocultar fenómenos de corrupción, ¿no? Y acá tenemos también un fenómeno muy propio de nuestra región, con un tratado, varios tratados que tenemos, digo por la cuestión más, verlo más globalmente este tema, ¿no? Bueno, son todos temas que están sobre la mesa. Es decir, cuando una empresa paga un retorno, no sé cómo le llaman acá, una dádiva, en diferentes términos, el dinero debe salir de la empresa y sale con una facturación que no respalda nada, ¿no? Entonces, bueno, todos esos temas aparecen, ¿no? En los expedientes. También es verdad que la carga fiscal es importante, entonces muchas veces las pymes, sobre todo las pequeñas empresas, buscan muchos subterfugios para sobrevivir, ¿no? Para mantener las puertas abiertas. Pero bueno, es como siempre digo, hay evasión por necesidad, pero hay evasión por deporte también, ¿no? Por el gusto, por ese gustito. Me gustó mucho lo que decía Gerardo, esa visión histórica. A mí también me gusta ver mucho la historia, de ver que los impuestos estuvieron siempre muy asociados a guerras y a revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa también, ¿no? El pueblo se cansa de ser oprimido con impuestos. Y hoy también, los impuestos es un hecho político. O sea, nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos un impuesto al patrimonio, que pocos países lo tienen, ¿no? O sea, nosotros personas humanas pagamos, además de un impuesto a la renta, todos los años pagamos, es un impuesto mucho más chico. Pero bueno, es un hecho político, eso lo digo también porque hoy que está muy sobre la mesa, lo van a escuchar, lo deben ver en los diarios o en las redes, el tema del impuesto a los superricos. Bueno, son personas humanas de carne y hueso que tienen más dinero, como decía antes Gerardo, que, no sé, que un país entero, a lo mejor, o tienen el equivalente a un porcentaje del PBI, no sé, diferentes formas de medir los superricos. Entonces hoy también eso está muy instalado y voy también mucho por el tema de Estados Unidos y bueno, cuánto va a implicar estas nuevas políticas en eso, ¿no? Por supuesto que estos impuestos surgen también, o estas empresas que tuvieron mayores utilidades durante la pandemia, ¿no? Las extra, no sé cómo le denominaron acá, pero bueno, sí, son todas medidas políticas fiscales asociadas a fenómenos políticos, coyunturales. Estaba ahora en Colombia, y esto lo cuento, están con una reforma tributaria no me va a salir el nombre porque es difícil, pero están con un hecho de violencia muy importante en una zona de Colombia que se llama el Guatambó, si hay alguno que conoce Colombia, donde están habiendo hechos de violencia importantísimos. Entonces hay una reforma fiscal para financiar concretamente ese hecho de violencia institucional, o sea, Fuerzas Armadas, porque es un mayor gasto, que es lo que decíamos al principio, que ese mayor gasto no se financia con lo existente. Esto están criticándose mucho, ¿no? Pero entonces se está viendo, han puesto por ejemplo un impuesto nuevo al juego, a los casinos virtuales, ¿cómo se llaman? Al juego. Han reimplantado el impuesto de sellos, un impuesto que estaba derogado, que son impuestos, es como sacar de la caja, a ver qué tenemos para juntar unos pesos más. Pero bueno, esas son las problemáticas de nuestra región. Tiene un hecho de violencia concreto en una zona del país que hay que financiar mayor seguridad, mayor atención, mayor gasto público, como decía Gerardo. Entonces, bueno, yo comparto que esto hay que verlo, el tema tributario, a mí también me fascina, tiene un montón de derivaciones. La parte ecológica, cuento, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos una tasa hace unos años que se llama tasa a los residuos orgánicos, que es una tasa que es a partir de determinadas toneladas, está medido en toneladas. Y es una tasa que lo que busca, una tasa pequeña, pero bueno, es un monto, un ingreso más para la ciudad de Buenos Aires, que lo que busca es obligar a los grandes generadores de residuos
que básicamente son los hoteles y los restaurantes, a separar la basura. O sea, nosotros hace rato estamos, hay que separar la basura bolsa verde, pero una forma de lograr que esos hoteles y que esos restaurantes dividan la basura fue grabarles la orgánica, o sea, los restos de comida, que pesa más, además, ¿no? Entonces, se paga una tasa en la medida en que no se separe la basura, en grandes volúmenes, no los domiciliarios. Yo no pago esa tasa, a lo mejor sería una buena idea, pero si igual la separo. Pero bueno, es una forma, es lo que sea extrafiscal. ¿Se busca recaudar? Y a lo mejor sí, es una tasa chica. Lo que se busca es que de una vez por todas los grandes generadores de residuos separen la basura en 2 bolsas diferentes, ¿no? Y eso hay mucho, y hay mucho a crear, hay mucha creatividad también, ¿no? A explorar, no solamente las emisiones de gas, digamos, y los impuestos a las grandes empresas contaminantes, sino en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo micro, ¿no? Ahí también hay un montón de hechos imponibles y sobre todo de fines a lograr a lo mejor de esa manera, ¿no? Bueno, espero haber respuesta, no era fácil, debo decir. Catatumbos. Yo que habría dicho, por favor. Gracias, doctora. Si algún compañero tiene alguna otra pregunta, puede formularla. En vista de que no, hemos llegado al final de este magnífico evento. Agradecemos a todos su valiosa asistencia, esperando poder compartir nuevas experiencias pronto. Gracias. Un fuerte aplauso.